Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa Sin Exclusiones. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Sergio Brevalla, presidente del GEN en la capital federal. Y bueno, como para entrar en tema y poder conversar respecto de la ciudad, en general, de lo que puede llegar a ocurrir en las próximas elecciones. Estamos en periodo de elecciones, entonces todo hay una movilización especial. Va con si hay componente, no hay componente. Cristina va como candidata, Ana Boc como candidata, en fin, ¿cuál es el perfil? ¿Qué es lo que se siente? Gracias por estar, Sergio. No, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes ahora con la reunión con Massa? Bueno, ese es el acuerdo más importante del GEN, ¿no? Se da en provincia de Buenos Aires, pero también se repite en la ciudad de Buenos Aires. Es muy difícil desentrañar provincia de la ciudad porque los dos líderes del movimiento, que son de provincia, impactan directamente con su figura, Margarita, que es la líder del GEN, y Massa en la ciudad de Buenos Aires. Así que se replica acá en la ciudad, o vamos camino a replicarlo definitivamente como en provincia. Contentos porque además la presentación, no sé si vos la viste, tuvo que ver exclusivamente con un programa. Es más, hablaron los técnicos, no hablamos los políticos, salvo Margarita y hablaron Massa. Todos. Hablaron los técnicos. Los técnicos en el sentido de quienes tenían propuestas concretas, sobre Correcto. todo la económica, sobre todo pymes, que es un tema central para nuestra fuerza, en el sentido de poder cambiar la Argentina, de repetir recetas que siempre hace económicas, a pasar a un modelo de desarrollo en serio. La pyme está en el centro de esa posibilidad. Pero a mí me parece bien, me parece bárbaro, absolutamente. Pero la gente está percibiendo, un poco por lo que uno conversa, por lo que escucha, por lo que lee, la gente está como con una cierta, no sé si es bronca o animadversión especial hacia los políticos, porque de acá todos se preocupan para ver quién está con quién, qué puesto, y nadie se proyecta hacia adelante como para ver efectivamente cómo sale el país. Por eso te lo contaba, porque el gran problema en la Argentina tiene que ver con la cuestión de fondo, que es cómo se desarrolla la educación, el trabajo, la producción. Todo se encamina hacia un modelo o hacia otro. Yo creo que de Menem para acá estamos pifiando, repitiendo recetas más viejas aún. Kirchner también las repitió con alguna pequeña diferencia, pero en definitiva era la misma receta en lo económico. El que es agroexportador, dólar bajo, nos han hecho pagar muchísimos costos, sobre todo en el tiempo. Hemos perdido también a lo largo de todos estos años la visión que existía en otras décadas de la planificación en lo energético. Es decir, invertimos en definitiva en lo extraccionista, que era el petróleo, en vez de seguir con otros modelos de producción de energía que hacían a un país industrial, ¿no? Hasta mediados de los 70, este era el país que tenías. Por supuesto, en un mundo como hoy globalizado, no puedes tener el mismo esquema económico, pero tenés que desarrollarlo de una manera en el cual la industria o lo que da trabajo tenga sustentabilidad. Y me parece que las pymes, que dan el 70% de trabajo, son el sector al que hay que apostar, y no hay que dejar librado al azar ese sector. Y además tenés que atender la moneda. Creo que el gobierno se equivocó enormemente con la moneda en el año pasado, con las LEVAX y esas tasas del 35%, mientras el dólar se caía y la inflación seguía galopando igual, ¿no? Ahora, de todas maneras, hemos hablado con economistas, están dando una proyección del 2,5 al 3, entre el 2 y el 3% de aumento en la economía, en el desarrollo económico, pero la gente no lo percibe, no lo siente, no se siente en el bolsillo. La gente está ávida como para, bueno, a ver qué pasa, cómo nos proyectamos adelante, porque, es decir, acá hay como una distorsión de lo que se dice, por un lado, que me parece fantástico, me parece muy bien, ojalá que efectivamente le vaya bien al gobierno, porque le va a ir bien al país, pero la gente no lo siente, no se traduce en bienestar en última instancia, que es lo que cualquier gobierno tendría que buscar para Lógico. la gente. Lo que pasa es que todo este esquema me parece que se sostuvo este año y medio con el ingreso de dólares
que son más especulativos que otra cosa, más lo de la deuda, ¿no? Las dos cosas. Y creo que ese es un esquema que es de corto plazo. Son cortos plazos a los que apostaron distintos gobiernos como este. Bueno, no nos dan las cuentas, el déficit del Estado no me da, lo salvo de esta manera. Y de esa manera también zafaron algunos sectores industriales, pero sobre todo las empresas grandes, que no distribuyen riqueza, es decir, que no derrama. La apuesta del derrame sigue siendo para los gobiernos la gran apuesta y es un error estratégico muy grande. Y cuando dicen que este gobierno gobierna para los ricos, ¿qué decís vos? Que sí, no le presta atención. Fíjate lo que nos pasó a nosotros, hicimos este proyecto de Bajemos los Precios, que incluye no solo quitar el IVA, porque pretender que sacase el IVA y bajen los precios directamente no ocurre, tenés que hacer una batería de cosas que te permite intervenir, sobre todo lo que es defensa de la competencia, entre que el productor le pagas 4 pesos de la papa y termina pagando 30 en el supermercado. Ahora el gobierno está dándole importancia al tema y salió con supuestos programas para bajar los precios. ¿Por qué yo digo gobierna para los ricos? Y se sentó con los 4 supermercados que le garantizan las cosas, esos 5 y chao, se acabó. Y en realidad ahí tenés una concentración económica de prácticas muy desleales que no aguantan ni la legislación norteamericana. Es decir, en un supermercado ves el que paga la góndola o el producto propio y el otro afuera, y por ahí tenés 4 productos ofrecidos en el supermercado que venden el 70% de los agroalimentos, y resulta que hay 10 que lo producen, pero no pueden vender ahí, entonces se funden. Esto me parece que te muestra hacia dónde gobierna el gobierno. Lo mismo que no permitió la propuesta que vino de ambos partidos de imponer por fin el impuesto, es decir, valga la redundancia, a la renta financiera. Este es el único país que vos podés tener la plata, como se dice mal en la Argentina, trabajando, que es un disparate conceptual, y no pagás impuestos. Es una cosa de loco. Así que me parece que sí, gobierna para los ricos. Ojo, el kirchnerismo también gobierna para los ricos, porque los bancos nunca ganaron más que con el kirchnerismo. Absolutamente. No nos confundamos, ¿no? Alguna vez este desastre. Además. Alguna vez convoqué a algún amigo que conocía muy bien el asunto de los bancos y dije, ¿cómo es posible que tengan el dominio absoluto que tienen? Lo más caro que hay es el sostenimiento de una cuenta en un banco. Nunca pierden plata. Nunca pierden plata. Te cobran porque pongas la plata. Exactamente. Es increíble. Y yo creo que eso te muestra cómo está armada la Argentina, ¿no? Cómo está armada, yo te diría, desde mediados de los 70 para acá, con la excepción del gobierno de Alfonsín, que tuvo además un marco internacional muy malo. Este gobierno también tiene un marco internacional malo, ¿no? Pero me parece que exceptuando eso, todos vinieron con la misma receta y bueno, la Argentina no aguanta tanto. Por eso la preocupación nuestra de esa propuesta en el lanzamiento, digamos, hecha especialmente por los que se dedicaron a estudiarla, con el componente en lo económico, lo social, ¿no? Lo mismo que era el tema jubilados, los que no tienen vivienda. El asunto de los jubilados es muy particular, es un segmento de la sociedad que todo el mundo lo utiliza para proyectarse políticamente, pero en la práctica ninguno le da pelota. Perdón por la expresión, no, pero es así. Ninguno le da pelota, y te digo una que es increíble, y además no hay política para los mayores, es decir, no es solamente un tema económico el tema de los mayores, también es un tema, digamos, de cómo se lo integra en la sociedad cuando terminó su periodo de trabajo, pero sigue siendo útil, sigue siendo productivo. Vos sabés que en algún modo, creo que vos lo sabías, investigué mucho el tema ese que me preocupaba, incluso fue un tema que abordé dentro del doctorado, pero realmente en los países del mundo se privilegia la experiencia, se privilegia absolutamente lo que fue la persona, como para rescatar todo eso y volcarlo al desarrollo. Entonces, no se entiende por qué acá a los 45, 50 años ya no servís más. Sí, y como vos decís, es curioso porque en realidad el que tiene más años acumuló más experiencia, ese know-how tan importante para una cultura, una comunidad que se proyecta, se desecha y no se aprovecha de ninguna manera, porque podría... Es decir, no hace falta que el que tiene 70 años sea presidente de todas las empresas porque sabe tanto que uno podría... No hace falta, pero sí tendría que tener posibilidades de dar ese conocimiento en términos útiles para la sociedad. Pero no hay propuestas para integrar y yo creo que ese es una de las muestras de cómo funciona la comunidad argentina que no piensa para adelante. De todos modos, hay
muchos aspectos que tienen que ver un poco con este segmento que estamos hablando de los jubilados. El proyecto de Lilita Carrió sobre no cobrar el impuesto a las ganancias a los jubilados. Es decir, yo lo hablé con determinados economistas, me dijeron, no, en cualquier parte del mundo, pasado un determinado monto de dinero de sueldo, tienen que pagar impuestos. Lo que ocurre es que en nuestro país, los jueces, por ejemplo, no pagan impuestos por ley, o en realidad no por la ley, sino por una disposición de la Corte. Entonces, estas son las cosas que la gente no puede soportar. Sí, bueno, la Argentina expresa siempre, desde estos últimos 4 o 5 décadas, expresa digamos, de las corporaciones, ¿no? La corporación judicial decidió que era así. Ahora, de todas formas, hay algunos impuestos que siguen siendo injustos más allá de que se pague ganancias. Por ejemplo, el IVA. El IVA impacta mucho más en un jubilado. Lo que pasa es que no te das cuenta porque lo pagas todos los días. Así es. Ahora, ¿a quién le impacta más? Al que menos tiene, porque lo paga igual que el otro. El IVA está en la leche, el IVA está en todos los alimentos que no deberían tener IVA. Y además fue aumentado, ¿te acuerdas? En la época de Menem pasó, creo que era del 15 al 21. La Argentina tiene mal armada su economía. Y en el último tramo, volviendo a esto de los ricos, vos fíjate lo que pasó. El que, entre otras cosas, tras aprobarse el blanqueo, se aprobó que el que había presentado bienes personales y había pagado bienes personales a tiempo, a partir de ahora, creo que son por 3 años, que vos no pagás por bienes personales. Lo que es terrible, porque es el que más tiene el que tiene que pagar. Lo eximís porque se portó bien. Es un disparate. Bueno, de todas maneras, hay un montón de cosas que se tendrían que solucionar, pero eso depende de los legisladores. Y en última instancia, la gente, nada más que quejarse, es lo único que pueden hacer. Sí, de todas formas te contaba esto de las propuestas que tenemos porque justamente incluimos este tipo de propuestas. La reforma impositiva, que requiere un trabajo largo, pero que el PRO no lo está habilitando para hacer. Y ese trabajo largo, porque hay que reformarlo completo, daría como resultado esta posibilidad. Nosotros estamos planteando esto, el IVA hay que empezar a trocarlo por un impuesto más justo. ¿Cómo están las encuestas? Si son creíbles o no. Bueno, ¿en provincia o en ciudad? En los dos lados. A ver, en ciudad no van a ganar mucho porque Lilita me parece que va con el caballo de la comisaría. Parece que anda bien, así sí. Dicen las encuestas. Lo que pasa es que me parece que la ciudad mide distinto que la provincia el impacto de la economía, ¿no? Siempre fue así. La economía baja y sube y el impacto es retrasado en la ciudad de Buenos Aires, incluso en las crisis más grandes, y en cambio en la provincia pega rápidamente. Me parece que el mensaje de todos no es claro. El mensaje de los políticos están realizando una proyección que para el común de la gente no es claro. Se tiene que decir que se están eligiendo diputados, se están eligiendo senadores, se está eligiendo la composición de las cámaras y eso va a determinar la posibilidad de proyectar hacia el futuro. Bueno, nosotros decimos algo en eso que es central, que es justamente por lo que vos decís, como se eligen diputados, la preocupación de la gente cuando sintetiza y piensa que por ahí se debilita el gobierno o el gobierno le propone esos razonamientos, nosotros decimos, miren, acá se decide el Congreso y imaginen una mayoría absoluta del PRO, igual no llegarían, pero imagínenselo, sonamos, si el presidente con mucho menos que una mayoría quiso aprobar los miembros de la Corte por decreto, imagínate si Macri tiene la posibilidad de aprobar leyes como una escribanía, va a ser igual que el kirchnerismo, más simpático, te saludan mejor, pero va a ser igual. Nosotros decimos que hace falta una oposición constructiva y que en eso un país, que es el GEN y el Frente Renovador, actuaron bien. Es decir, sacaron leyes que funcionaban, sacaron otras leyes como la de pymes, así que para la gente nosotros decimos lo importante es que se votan diputados y que es un balance importante para el gobierno. Mi estimado Sergio, vamos a conversar en otro momento porque lo tengo a don Julio Bárbaro para hablar en el otro segmento del programa. Bueno. Lástima, los tendría que haber puesto juntos, pero bueno, en la próxima sí. Con gusto. Pero la parte del peronismo la voy a hablar con él. Bueno. Gracias por venir, Sergio. No, gracias a vos. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Life is a road. Where does it go? Trophies, medals, fame. But the real success is not there.
Del 10 al 20 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas en tienda oficial del Salón del Automóvil en Mercado Libre, elsalondelautomóvil.com.ar.